¿Qué es el Foley? El Foley es recrear todos los sonidos naturales cotidianos y propios de personas y objetos. Por ejemplo, pasos al caminar, objetos en superficie, sonidos de movimientos de animales o cualquier otro objeto que deban sonar en el audiovisual. Estos sonidos son recreados en postproducción en un estudio de Foley con el fin de ofrecer detalles, limpiezas, exactitud y calidad a la hora de escuchar los sonidos de la obra. Por ejemplo, si la obra normalmente tiene que hacer, pasan unos pasos de los personajes, pues es necesario recrear esos pasos para que tenga un mayor refuerzo sonoro. El equipo de captura directa normalmente se preocupa por los diálogos, como alguna vez lo mencionamos. Solo se preocupa y su mayor interés por los diálogos. Claro, cuando existe un desglose de preproducción, uno sabe qué sonidos va a necesitar y uno puede llegar de pronto en el día de rodaje a grabar unas cosas. Pero hay otras que no se capturan. Por ejemplo, unas personas están hablando y caminando sobre el agua en una playa. El sonidista se preocupa por capturar ese diálogo en ese ambiente con esas características, pero de pronto no quedaron tan claramente los sonidos sobre el agua. Simplemente en el estudio de Foley se recrea esos pasos y se graban con sincronismo en la imagen para que tenga una realidad totalmente en cuanto a movimiento y sonido. Y se hace un proceso de sincronización con la imagen. ¿Quién realiza esto? Normalmente se da el nombre de Foley por el señor Jack Foley, que era una de las figuras más influyentes en la historia del cine sonoro y responsable de ese tipo de sonidos, esas grabaciones post rodaje y que se necesitaban. Lo hace un artista Foley, normalmente se crea como se le denomina el artista Foley y es una persona que comienza a entender la importancia de todos los sonidos que se producen. Entonces tiene un gran estudio con todos diferentes materiales y ambientes para poder crear esos sonidos que se necesiten. ¿Por qué se realiza? Porque lo que mencionaba en algún momento, no es posible que un equipo esté de rodaje esté logrando capturar sonidos tan perfectos, tan fluidos en un tiempo de rodaje. Entonces, a veces el ruido de fondo de esos rodajes no son idóneos para grabar. Incluso en muchas ocasiones, los sonidos que están en nuestro inconsciente no suenan a lo que realmente son. Es decir, no suenan a veces escuchar un paso, pasos en la arena realmente no son los sonidos de paso en la arena, sino que hay un inconsciente de algo mucho más fuerte para que sea perceptible. Entonces a veces esos sonidos se recrean no necesariamente con lo mismo que se está viendo en imagen, con otras cosas. Entonces, por ejemplo, crear el viento puede ser simplemente una tela rozando y no necesariamente tiene que ser el viento, sino se recrean con otros materiales y se llega más a la realidad o a la percepción sonora o el inconsciente colectivo que todos tenemos sobre ese sonido. Donde se realiza en un estudio de Foley, se graban los sonidos, por lo general son estudios grandes, pero sobre todo con mucho material, con muchos diferentes tipos de accesorios donde uno pueda generar, comenzar a construir esos sonidos a partir de diferentes cosas, diferentes ambientes, diferentes superficies, donde los pasos varían, elementos que se puedan llegar a necesitar. Como se realiza simplemente, se hace un doblaje, se hace una reproducción casi exacta, viendo la imagen y haciendo el mismo sonido para tener esa sincronía y al detalle. Y tienen la información del timecode y el detalle súper detallado. Posteriormente, todos los trabajos se hacen, todo ese trabajo capturado se hace el montaje y se hace como la configuración, ya sea en postproducción, en un programa de edición de audio, se limpia, se sobrepone ciertas cosas para que sea mucho más detallado. Esta es la información general sobre el Foley, algo que es muy importante en cine, muy importante en el audiovisual, generar esos sonidos que refuercen, que ambientalicen más el espacio y que den detalle más para que el oyente o la persona que está viendo el proyecto se meta mucho más en el proyecto y se sienta mucho más parte de ello. Muchas gracias.